Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La llegada de 2023 supone una nueva oportunidad para el sistema educativo del país, cuyas autoridades comenzaron su gestión el 2022, asegurando que encontraron esa Secretaría de Estado en deplorables condiciones, al igual que la infraestructura escolar, la cual estuvo abandonada durante el confinamiento por la pandemia de la COVID-19 y la poca inversión hecha por la administración anterior. Sin embargo, la población manifiesta que ya no existe excusa que valga la pena para que los estudiantes regresen a las clases presenciales, algo que en Honduras se viene practicando con proyectos pilotos en las escuelas públicas y privadas, pero este 2023 se deben retomar las clases en las aulas sin importar las circunstancias. Igualmente, padres de familia denuncian en reiteradas ocasiones que reciben imágenes de maestros que acuden a reuniones sociales, así como a fiestas, pero que al momento de trabajar solamente exponen pretextos y la más típica, paradójicamente, es el riesgo de contagios por coronavirus, lo que también utilizan algunos padres de familia para no enviar a sus hijos a las escuelas, aunque sí los dejan socializar en parques y estar en lugares sin distanciamiento físico. En ese sentido, distintos sectores exigen el retorno a la presencialidad, sí o sí, ya que aseveran que continuar de forma virtual dañaría el futuro de los estudiantes cuando lleguen al mercado laboral, en donde la competencia es exigente y la formación educativa es esencial. La sociedad civil considera que el 2023 será un año lectivo de muchos fracasos, ya que algunas medidas tomadas por la Secretaría de Educación se consideran incorrectas porque solo agudizan el fracaso estudiantil, como la aprobación de 2 recuperaciones y además llevar 2 materias retrasadas. Esto no se había aprobado antes, es una medida de la Secretaría que no es correcta porque definitivamente el fracaso escolar al inicio del año 2023 va a ser exagerado, mencionó el director de Educación de la ASJ, Denis Cáceres, quien además reconoció que los problemas no solo son en Honduras, sino que varios países de Latinoamérica pasan por las mismas encrucijadas después del arribo de la pandemia. Datos de la Secretaría de Educación señalan que en 2022 alrededor de 50.500 niños y jóvenes abandonaron el sistema educativo, siendo los departamentos de Cortés, Francisco Morazán, Lloro, Colón, Comayagua y Olancho donde más casos de deserción hubo. Por lo pronto, la Secretaría de Educación asegura que están en labores para reconstruir la mayoría de las escuelas a nivel nacional, ya que alrededor de 20.000 las hallaron en malas condiciones, por lo que es necesario reconstruirlas para que los estudiantes reciban el pan del saber en lugares dignos y no debajo de árboles. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar del tema de educación. ¿Va a mejorar o no la educación? El retraso de la pandemia, ¿qué van a hacer las autoridades del gobierno? ¿Qué piensan las autoridades de las universidades privadas? ¿Qué piensan los maestros? Mentiras, paja, como decimos los hondureños, de la tal internet de las escuelas. Eso no ocurre. Seguimos un atraso educativo grande. No es fácil. ¿Cómo lo va a enfrentar el gobierno? ¿Qué piensan los maestros y también autoridades universitarias sobre lo que es la educación en Honduras? El viceministro de Educación con nosotros, don Jaime Rodríguez. Profesor, bienvenido. Muchísimas gracias, don Raúl, y buenos días a todo el pueblo hondureño, buenos días al magisterio, compañero Yuri, placer que esté por aquí, y compañero, pues, un placer, pues, y aquí estamos. Difíciles tiempos se nos vienen, pero también entre más grandes son los retos, también habrá que poner mayor empeño. Y lo que sí es seguro, que vamos a seguir mejorando en el sistema educativo. Sé que hay retos difíciles, pero igual entre más difíciles son los retos, pues hay que poner más empeño en las soluciones. Sí, está el doctor Raúl López, es el director de las carreras técnicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Doctor, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por invitarnos a participar de esta importante discusión. Para nosotros el reto pues fundamental es el retorno absoluto y pleno en ambientes de aprendizaje correspondientes a las necesidades que tenemos como país.
Gracias por estar aquí. También el profesor y presidente del PRIGMA, Yuri Hernández. Profesor. Muchas gracias, licenciado Raúl y compañeros panelistas, por invitarme y ser parte de este debate que el día de hoy pues, el pueblo hondureño va a quedar bien informado acerca de la temática que hoy se tocará en este foro de entrevista. Gracias por invitarme. Viéndole esa mascarilla, es cierto, el COVID continúa en Honduras. Si la gente se vacuna, difícilmente se muera. ¿Por qué? A las investigaciones y lo que está haciendo. Entonces ayer pensaba yo, cuando iba a hablar de este programa, ay, de los maestros que dicen que no van a ir a clases porque hay COVID. ¿Cómo está? ¿Vio cómo quedo pensando lo que acabo de decir? Sí. O sea que no ando perdido. Nosotros... y también le veo que el otro líder magisterial con Evo, digo yo, no van a querer ir a clases, que para mí sería un gran error para el país. Para este país tan atrasado, para los niños que no tienen oportunidades, vuelvo a repetir, mentira, aquí van a poner internet, 12 años que no pusieron internet, lleva un año toda la administración, ¿cuándo van a poner las internet? Con las computadoras, paja también. Así es Honduras. ¿Cómo visualiza el panorama el gobierno? Uno de los grandes aciertos de la administración del sistema educativo el año recién pasado es justamente el haber vuelto a la presencialidad. Y eso fue reconocido incluso por los cooperantes. Nosotros sí creemos que debemos de volver a la presencialidad y a la presencialidad plena. No es posible, por ejemplo, que ahorita que venimos saliendo de la Navidad hemos visto las vías navideñas llenas de gente sin ningún tipo de protección, sin mascarillas. Los conciertos, los centros comerciales, bares, centros comerciales. Todo está lleno de gente. Entonces nosotros sí creemos que es necesario volver a la presencialidad. Lo que nos ha dejado la virtualidad en el sistema educativo es una tragedia. Nosotros el año pasado estábamos teniendo niños que llegaron a 3er grado y no podían leer porque nunca habían pisado un centro educativo. La Ley Fundamental de Educación en el artículo 86 dice que es obligatorio para las empresas que prestan los servicios de internet proveerle de forma gratuita ese servicio a los centros educativos, pero aquí nunca se cumplió la ley. Entonces, definitivamente, nosotros la única forma que tenemos para evitar o para que la labor educativa se lleve a cabo en mejores términos y seguir o parar la exclusión es justamente volver a la presencialidad. Y esas son las instrucciones que tenemos. Este año volvemos a la presencialidad y yo creo que esto también se ha estado hablando con los compañeros maestros. Nosotros sí, y desde aquí quiero agradecer públicamente a mis compañeros maestros. Sé que por diversas razones hay demandas que no se les han cumplido. Estamos trabajando en eso. Afortunadamente, pues el clima del enfrentamiento ya bajó. Nosotros tenemos ahora otro tipo de relación con nuestros compañeros maestros y sí agradecemos la colaboración que se ha dado, incluso desde las organizaciones magisteriales, que en los inicios, cuando volvimos, hasta se proveyó por parte de los colegios magisteriales de insumos de bioseguridad para que pudiésemos volver a la presencialidad. Yo creo que si trabajamos juntos, si trabajamos de forma coordinada, es un imperativo volver a las clases presenciales. Sí, voy a dar la bienvenida a la directora de investigación de la UNITEC. Doctora, bienvenida, Reina Durón. Doctora. Muchas gracias, buenos días. Y a tono con el señor viceministro y los demás invitados, la presencialidad con responsabilidad es lo que necesita el sistema educativo este año y bueno, ojalá que ese mensaje quede esta mañana. Hay que hacerlo bien porque definitivamente la virtualidad en Honduras no fue un éxito y ya hay estudios en otros países sobre el limitado efecto que tuvo en el desarrollo de los niños. Repite eso, por favor. Hay estudios en varios países sobre cómo la virtualidad afectó la socialización, la capacidad de socialización de los niños y el neurodesarrollo. Le pregunto algo. Eso hasta en países desarrollados, ¿no? En países desarrollados que tuvieron las mejores condiciones y escuelas en las que había... ¿Y Honduras qué piensa usted? ¿Cómo estaremos?
los expertos han dicho que hay un retroceso en las capacidades, las habilidades blandas y el conocimiento que los niños han adquirido. La pandemia ha dejado un daño grave a la educación en el país, y para recuperarnos de ese gran golpe que hemos recibido se va a requerir mucho esfuerzo y, por supuesto, un abordaje adecuado desde el punto de vista de salud. Doctor Raúl López. Bueno, la virtualidad yo la quiero renombrar, ¿verdad? Como dicen los estudios ya. Fue educación remota basada en emergencia. Realmente fue algo que nos tomó por sorpresa. De hecho, las universidades, creo que de todo el sistema, éramos los que estábamos más preparados con nuestras plataformas, nuestros entornos, dispositivos. Sin embargo, no ha sido fácil, ¿verdad? Casi siempre cuando hablamos de educación, hablamos de la Secretaría de Educación y sus estructuras, pero para nosotros como universidades los retos fueron grandes, todavía lo son, y de hecho nosotros, pues, el Consejo de Educación Superior aprobó recientemente la plenitud para que en el sistema cada universidad, pues, aborde de forma responsable ese retorno total y pleno. De hecho, las facultades de Ciencias de la Salud, de Medicina, son los que mejor han manejado esto, y ellos no se han atrasado en sus planes de estudio y en su ejecución académica. Sin embargo, el resto de facultades sí hemos visto, ¿verdad?, cómo se ha afectado, y evidentemente en el sistema escolar de prebásica, básica y media estoy en pleno conocimiento de que ha sido más difícil. Sí, el presidente del PRIGMA, el profesor Yuri Hernández. Profesor, ¿y ustedes qué piensan? No cabe duda, desde la dirigencia magisterial nosotros lanzamos un mensaje contundente al pueblo hondureño que a través de pantallas nunca va a ser lo mismo estar en contacto con el maestro. Por lo tanto, nosotros abogamos, de acuerdo a lo que dice la experta, en que se han hecho análisis a nivel mundial en los países desarrollados. Por lo tanto, Honduras ya tiene que venir bajándole un poco a eso de que me voy a contagiar. Si usted dijo al inicio, el licenciado Raúl Valladares, que cuando un ser humano está vacunado, no hay por qué temerle, siempre y cuando vayamos tomando nuestras precauciones. Obviamente el niño es bien difícil en el aula de clase, no obstante hacemos un llamado, la invitación para todos nuestros compañeros docentes que ven este foro, la entrevista, para que hoy quede bien informado y sea usted el protagonista de una historia que Honduras no tiene que repetir, debido a una pandemia que nos agarró desprevenido. Ya sabemos, ningún país del mundo estaba prevenido. Que me diga eso aquí ahorita, ni estudios científicos han comprobado eso, que estábamos ya listos para una pandemia. Nadie sabía lo que venía. Por lo tanto, el magisterio pues hace un llamado para que estemos atentos a la disposición de la Secretaría de Educación y que podamos ir trabajando. Y aquellos compañeros que tienen problemas de base, entonces eso sí, hacer la excepción, pero una vez que se haga el análisis pertinente con los expertos que son los médicos. Sí, ¿qué va a hacer el gobierno? Nosotros este tema ya lo tratamos a nivel de Secretaría, y la instrucción que se gira o que se va a girar a todo el sector educativo es que volvemos a la presencialidad plena, siempre y cuando, o guardando las medidas de bioseguridad, guardando las precauciones pertinentes, pero sí consideramos que volver a la virtualidad es un retroceso. Nuestros centros educativos, nuestro pueblo no está preparado para eso. Sabemos de la difícil situación económica de los padres de familia, y sabemos que no se tiene la infraestructura para tener educación virtual en casa. Para nosotros esto definitivamente ya no puede continuar. ¿Qué planes hay? Usted dijo de que no se han cumplido las leyes. ¿En qué sentido? En el sentido de que se aprobó una ley fundamental de educación que en el artículo 86 dice de que las empresas que proveen los servicios de Internet están obligadas a brindar gratuitamente los servicios a los centros educativos. Viceministro, pero si ustedes no se mueven, ¿qué va a pasar? Si yo fuera el dueño de una empresa de esas, si no me ponen, no me puyan, no lo hago. Nosotros sabemos... O sea, estamos en Honduras, espérenme. Y segundo, hay Conatel. ¿Cuándo va a ayudar también a la conectividad? Se está trabajando en eso, sabemos que hay... un año Esponda y las autoridades de Conatel y nada. Hay un... O sea, ya a partir de este año, ya es aparte de que le heredaron una cría, ¿cierto? O
sabían que iban a administrar una crisis, sabían a lo que iban. Así que, bueno, usted tiene la palabra. Nosotros sabemos que estamos, como usted dice, en una crisis y por esa razón es que debemos volver a la presencialidad de los centros educativos que hay en Honduras, de los más de 17,000 planteles educativos. Recordemos que hay aproximadamente un 20% que no tienen energía eléctrica. Si hay centros educativos que no tienen energía eléctrica, si estamos viendo cómo ahí se erradica hable con Eric Tejada, hombre. Mire, ve, que se siente Esponda, que es el de educación, Lorenzo Sauceda, que es de Conatel, ¿de quién estamos? Eric, el de Tejada, el doctor Eric Tejada, el del ENE y del Ministerio de Energía. Es que son ustedes los que tienen que resolver eso. La infraestructura de los centros educativos está totalmente colapsada. Pero mire, pero si eso es de años, tienen que ir a dar clases, buscar esa conectividad y también la infraestructura, pero y lo que 10 años de atraso y ahora tienen que resolver. Ya se les fue un año. Es correcto, pero lo que debemos de hacer es volver a la presencialidad. Si pensamos nosotros que vamos a instalar servicio de energía eléctrica en todos los centros educativos, esto prácticamente nunca vamos a arrancar. Lo que queremos es el docente en el centro educativo. La infraestructura pues tendrá que irse mejorando paulatinamente en cuanto lo permitan las condiciones financieras de este país, pero para arreglar el problema de infraestructura, para arreglar el problema de mobiliario de los centros educativos, para proveer los centros educativos con computadoras, esto es una inversión fuerte la que se tiene que hacer. No, pero estoy de acuerdo con usted. Vuelvan a clases así como está la cosa. Y ahí van arreglando el problema en el camino. A clases tenemos que volver a las clases presenciales. Ya la virtualidad definitivamente eso tendrá que pasar a otro plano porque esto es lo que nos ha dejado, es cada día más rezago en la juventud de este país. Las investigaciones que dicen, doctora Reina Durón. Muy importante que todo el mundo sepa el contexto, porque claro, esta ola que ha surgido, que es la sexta ola que vive el mundo y que vive Honduras, pues ha asustado a muchos, seguro los maestros están preocupados, las familias también, pero pongamos la información en la debida perspectiva para que sepamos cómo estamos y qué vamos a hacer desde el punto de vista de salud y el punto de vista científico. Hay unas imágenes que no sé si las vamos a poder ver, vamos a pedir ayuda a producción, pero el primer punto es, estamos experimentando una ola con un contagio altísimo. Estas subvariantes que están circulando ahora, que no solo es una, son varias subvariantes de Omicron, son las más contagiosas que hemos tenido en la historia de la pandemia. Pero si ustedes ven estos gráficos, el de arriba representa los casos nuevos por cada 1.000.000 de habitantes durante toda la pandemia. Ven los picos desde el inicio en enero del 2020 hasta diciembre del 2022. Si ustedes pueden ver el tamaño de la última ola. Creo que la imagen habla por sí misma. ¿Es la de arriba? Es la de arriba, son los casos y pueden ver, ahí dice, de hecho, enero ya 2023. Hay un aumento, pero si ustedes ven la curva de abajo, la mortalidad no ha aumentado drásticamente en los últimos 6 meses. Entonces, ¿qué nos dice esto? Sí, tenemos un virus más contagioso, hay más personas que están saliendo positivas o apareciendo con síntomas, pero no tenemos, a pesar de que se llenan un poco más los hospitales últimamente, un riesgo de muerte mayor que en los últimos 6 meses. Siempre hay, ¿verdad? Entonces, esto que estamos viendo para enero es un pico, imagínense, es el pico. Significa que en los siguientes 2 meses, que es lo que se esperaría que dure el resto de esta ola, estaríamos en un mejor escenario desde el punto de vista de riesgo, pues evitar fatalidad. Esta es la ola ahorita, hasta donde tenemos datos de la Secretaría de Salud y que conste que esta información oficial solo es de los centros públicos, los hospitales públicos, los triajes, etcétera. Desconocemos cómo está el resto de la información
porque la Secretaría de Salud siempre ha tenido problemas de vigilancia epidemiológica y no sabemos sobre los datos del sector privado. Y como ven ahí, aumentaron los casos, aumentaron 20 veces y la hospitalización aumentó 10 veces, pero la mortalidad solamente se triplicó, hablando de que había 0 muertes a finales de noviembre, a haber un promedio de 3 muertes en los informes de diciembre. Si vemos la siguiente, esta es otra imagen muy útil. Aquí yo les comparo con la primera que vimos, que era la pandemia en todo el mundo. Esta es la pandemia en Honduras. Y esto lo pueden ver en la página de Unitec, en la sección del observatorio, y miren la última ola. Comparémosla con las olas previas, ¿verdad? Este es el escenario que tenemos. Obviamente, si hacemos más pruebas, si los triajes tuvieran más testeo disponible, veríamos más en azul, veríamos más casos. ¿Cómo cuántas pruebas hacen ahora? Antes se hacía de 50 a 100,000 a principios del año pasado. Ahorita no pasamos de 15,000 pruebas por mes. ¿Por mes? Por mes. Y eso está ahí en el observatorio también. O sea, nada. Entonces, estamos haciendo muy poco testeo. Y esta es otra cosa que habría que enfatizar con la Secretaría de Salud hacia los maestros, la atención que se va a dar a niños y maestros, cómo vamos a identificar, creo que luego hablaremos de las estrategias, los casos para hacer el manejo. Hay 2 etapas, la prevención en las escuelas y luego qué vamos a hacer cuando detectemos los casos. Y la última imagen en este momento, aunque tengo unas de vacunas, no sé si las vamos a ver ahora, más adelante, pero solo este gráfico. Mire los casos, comparando niños en azul, niñas en rojo, en edad escolar, marqué ahí, 0 a 9 años. La carga mayor de afectación estuvo en las edades de 20 a 60 años. Los niños, como se ha visto en todo el mundo, aunque han tenido altos grados de contagio, no han tenido mucha manifestación clínica por la naturaleza de su sistema inmune, y hay ya varios estudios de Europa y Estados Unidos que muestran que los niños tienen un alto nivel de anticuerpos por inmunidad natural, es decir, se han estado exponiendo al virus y como no han desarrollado enfermedad tan grave, que casi que han pasado desapercibidos los casos en pediatría, ¿verdad?, en comparación con el resto. Entonces, los niños han tenido mucha inmunidad natural, pero aquí vamos a aclarar algo, aunque pareciera que tienen menor riesgo ellos, en efecto, que un adulto, el problema es que ellos son los vectores, digamos, ellos son los que llevan el virus a la casa, al abuelo, a la mamá que tiene hipertensión, al papá que tiene sobrepeso y que ya tiene alguna edad, etcétera. Entonces, por eso tiene que haber una articulación, finalmente, con la Secretaría de Salud, porque aunque ellos se contagien, el problema mayor es que llevan el virus a los más vulnerables. Profesor, comentarios, profesor Yuri Hernández. Bueno, que coincidimos con la doctora, que en efecto pues es preocupante lo que nos viene. No obstante, nosotros en Honduras tenemos que, ya el gobierno tiene que ser funcional, el gobierno, tanto la Secretaría de Educación como la Secretaría de Salud, ya pues mandar los expertos al campo de la acción para que podamos tener mejores resultados. Ya explicaba ahorita en la gráfica que acabamos de observar que el contagio pues podría duplicarse o triplicarse, pero vemos los conciertos. Yo no estoy en contra de que la gente se divierta, pero vino una persona que malcriado, ahí se llenó el estadio allá en San Pedro Sula. Entonces, ¿dónde está entonces que la gente debe tener precaución? Sí tenemos derecho a la diversión, pero siempre con precaución. Ahora que vengan las clases, no hay excusa para decir que el contagio está en la curva más alta o está el pico. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado cuando expresamos en estos medios de comunicación ya un llamado a todos los compañeros maestros, a los padres de familia y los niños, a cuidarse, mandar a sus niños de forma presencial a las escuelas, porque según el gobierno de la República, viene un alimento por la educación, viene la República Digital. De eso están hablando, de un proyecto que tenía la presidenta Xiomara Castro Zelaya y que la dirigencia magisterial fuimos partícipes de ese enfoque de los primeros 100 días que se está llevando a cabo. Por lo tanto, la matrícula gratis viene a solventar un poco el problema de que el director o el centro educativo invierta ya, como decía el licenciado Raúl, que en el camino se va a ir reconstruyendo alguna poca
infraestructuras que en la ciudad como Tegucigalpa se tiene con la infraestructura hidrosanitaria y también física del establecimiento del centro educativo. Así que nosotros hacemos un llamado entonces a cuidarse, tomar las medidas de bioseguridad correspondientes al gobierno de la República, que ya no hay tiempo de llorar, ahora hay que invertir lo que se tiene. Si hay plata ya y el presupuesto se va a aprobar ahorita, con el propio presupuesto del gobierno, ahora hay que invertir entonces en los centros educativos y los niños, por supuesto, tener su material de bioseguridad. Verónica Díaz, buenos días, Verónica. Buen día. Me gustaría preguntarle a la dirigencia magisterial si este año un docente puede optar a jornada plena de acuerdo al estatuto del docente. Yo le respondo. Sí. Bueno, según el estatuto del docente hondureño, que va a entrar en vigor a partir de este año, 2023, entonces sí debería tener, porque el estatuto del docente hondureño ya invita entonces a poder tener jornada plena, ya tiene jornada exclusiva con ambas leyes, pero primero hay que derogar de un solo la ley fundamental, que mientras esté la ley fundamental allí, entonces ese obstáculo lo vamos a tener los docentes para tener dos trabajos. Jornada plena es tener dos trabajos de una misma cantidad de horas, 36 más 36 en jornadas diferentes. Entonces sí podríamos, con el estatuto del docente, una vez que deroguen totalmente la ley fundamental, sí se puede. Me dice el abogado Mario Chinchilla, en mi familia hubo contagios y los diagnosticaron como faringitis o laringitis, pero no ordenaron prueba de COVID ni incapacidad laboral. Igual le ocurrió con un amigo de mi hija, sí, siguió trabajando y contagió a todos los compañeros. Nosotros creemos que debemos trabajar de forma coordinada con la Secretaría de Salud. El año anterior justamente se dio la directriz para que en los centros educativos también fueran convertidos en centros de vacunación, es decir, que lleguen la Secretaría de Salud, que lleguen las autoridades de salud a los centros educativos para aplicar las dosis de vacunas en los niños. La incidencia de esto fue muy baja, pero cuando se pasaron los centros de vacunación a los centros comerciales, ahí aumentó la cantidad de jóvenes, de niños que se vacunaron, porque parece que es más efectivo en los centros comerciales. Menciono esto porque se va a volver a eso, es decir, a cada niño se le va a pedir igual cuando se vaya a matricular que se aplique las vacunas o se le va a pedir el récord de vacunas. Hacemos el llamado a los padres de familia porque también hubo una campaña en contra de las vacunas. La mejor forma de proteger a la familia, la mejor forma de proteger a los niños es justamente la prevención. Esto se hace con las vacunas y con las medidas de bioseguridad. Pero que volvemos nosotros a la presencialidad, volvemos, y de igual forma tenemos que trabajar de forma mancomunada, padres de familia, docentes, la Secretaría de Salud y toda la sociedad en su conjunto para mejorar o para poder inmunizar a los niños. También recordemos que uno de los problemas que se está teniendo en los centros educativos es la estructura hidrosanitaria, como lo decía el compañero Yuri. De igual forma, tenemos que invertir y tenemos que trabajar en esto. Por esa razón se están reconstruyendo, se están interviniendo en centros educativos. A la fecha, durante esta gestión, se han reparado más de 1,002 centros educativos en lo que va de esta gestión. Eso quiere decir que se están reparando o que se han intervenido más de casi 3 centros educativos por día y seguimos trabajando en esto. Gracias a la colaboración que tenemos de los cooperantes, gracias a la ampliación del presupuesto que se ha hecho y al trabajo que se está llevando a cabo en conjunto con las alcaldías, con los padres de familia y con los docentes. Sí vamos a seguir nosotros insistiendo con los padres de familia que hay que vacunarnos y que hay que vacunar a nuestros niños. Vamos a la Kennedy, Janet Cuello, desde la Kennedy. Janet, buenos días. Buenos días. Buenos días, felicitaciones a todos y felicitaciones al presidente del PRIMA, ¿verdad? Es un gran maestro. Sí, de todos también. Bien. Okay. Mi pregunta es para la representante de UNITED. Fíjese que yo tengo un problema, yo tengo mi hijo matriculado en CUT, ¿verdad? Él tiene una discapacidad auditiva, le agradezco
anticipadamente a la universidad que nos dio apertura a las personas que tenemos niños con discapacidad. Mi pregunta es, y mi inquietud es, mi hijo todo este año estuvo virtual, aun cuando ya algunos alumnos estaban volviendo a la semipresencialidad. A estos niños nunca les dijeron, les matricularon clase presencial, ¿verdad? Entonces, yo quiero pedirle aquí a la licenciada Reina Durón que nos ayude con eso, para que los niños les ayuden a retornar a la presencialidad. Me parece a mí que por ser niños con discapacidad como que nos están dejando ahí por fuerita. Yo espero que no sea así. Yo confío mucho en UNITED, los felicito mucho, pero sí le quiero que me ayude, porque los niños necesitan. Mi hijo me dice, ¿cuándo voy a conocer la universidad? Me dice. Imagínense. Bueno, voy a reafirmar eso. Yo le voy a agradecer, licenciada Durón, que ayude a estos niños con discapacidad a regresar a la presencialidad. Y felicito a los demás, a don Jaimito y a todos. Gracias, Janet Cuello de la Kennedy. Es cierto, muchas clases de UNITEC no las dan presenciales. Deberían las universidades, y voy a preguntar la autónoma, pero tiene la palabra. Sí, gracias por llamar. Estas son las poblaciones vulnerables que más protección deben tener, y en el caso de UNITEC y CEUTEC se ha tenido todas las precauciones. Igual que las demás universidades, se ha ido aumentando la presencialidad, estimada. Estos porcentajes han ido en aumento en cada semestre, y este año, igual que el resto del sistema educativo, estamos aspirando a ello porque sabemos el impacto que ha tenido la pandemia en la formación de los alumnos. Sin embargo, es probable que un porcentaje de las clases, de algunas clases, puedan tener estos componentes que llaman híbridos, una combinación de presencialidad con virtualidad, dependiendo de la característica de algunas clases. Pero la tendencia es que vamos a la presencialidad. Todos este año, y por supuesto todos estamos muy pendientes de las noticias, señora. Creo que como mamá, usted igual que muchas en el país, están atentas a qué va a pasar este año, y por eso es que el Observatorio COVID-19 UNITEC ha estado precisamente atenta al tema, ¿verdad? Porque queremos saber qué va a pasar con nuestros alumnos, y ahorita es un momento crítico, porque si, lo hemos dicho en el observatorio, si sabemos abordar bien este pico que estamos teniendo ahorita, vamos, ojalá, a llegar a una transición a la endemia y a la normalidad, con algunas variaciones, porque definitivamente la virtualidad y el uso de las tecnologías digitales se va a quedar con nosotros, y la vamos a tener más que antes. Sí, antes de darle la palabra al doctor Raúl. Raúl, me dice mi compañero Ricardo Chacón, buen día, a mi nieto le pegó la alergia a la vacuna, por eso ya no lo van a vacunar más. Dice mi hijo que a qué se debe eso de la alergia, qué bueno que estás ya de regreso. Bien, gracias, feliz año a todos. Ricardo, doctor, ¿y la Universidad Nacional va a ir ya? Yo pienso que las universidades deben dar el ejemplo, ir ya a dar clases, y las privadas más, y la autónoma también. La verdad que hay que regresar a las clases presenciales. Le urge a Honduras, a uno como padre, a todo el mundo, que las clases sean presenciales. Se habla de que por esa pandemia llevamos 10 años de atraso, ellos saben más que yo sobre eso, pero yo leo y veo y hablo con gente. Ay, un país tan atrasado como este, si ella dijo aquí que países desarrollados han tenido problemas, imaginan Honduras. ¿Cómo está la universidad? Bueno, definitivamente el retorno en este 2023 va a ser absoluto, y se ha dejado a la discreción, ¿verdad?, de cada estructura de gobierno de las universidades, ¿verdad?, sus consejos sus consejos superiores, sus consejos de educación superior, han dado instrucciones para que cada unidad académica determine de qué forma se va a retornar completamente. La instrucción es: volvamos a clases, volvamos a los espacios académicos, utilicemos todos los recursos que tenemos en una educación híbrida, ¿verdad?, compartiendo las plataformas, compartiendo conectividad. Nosotros trabajamos con adultos jóvenes, ¿verdad?, principalmente, y de hecho, pues, alcanzar bajos niveles
de contagio ya se ha experimentado, como les dije inicialmente, en las facultades de Ciencias de la Salud y sobre todo en el 2022 que se avanzó con el área de las ingenierías. En todos los campus, ¿verdad? A nivel nacional ya hay presencialidad y esperamos que en este 2023 el retorno sea pleno y total. Sí, me dice el embajador Ramón Custodio, a quien le exteriorizo mis muestras de pesar por la pérdida de su padre, el doctor Ramón Custodio López. Un abrazo a la distancia, embajador. Raúl me dice, buenos días, creo que el Estado tiene la obligación ineludible de que todas las instituciones tengan pruebas PCR. Acaba de decir la doctora hace poco, Reina Durón, que solo están haciendo 15.000 en el país. PCR para los funcionarios, de igual manera lo tiene que hacer la empresa privada, escuelas públicas y privadas, así como también los centros de salud comunales, entre otros. Puede haber otras medidas, todo lo anterior como una medida preventiva. Es el embajador Ramón Custodio participando esta mañana. Antes de la participación del viceministro, don José Maradiaga está desde San Pedro Sula. Buenos días, don José. Muy buenos días, que Dios los bendiga a todos ahí, que Dios bendiga a Honduras. Mire, don Raúl Valladares, ya que tiene usted los maestros en cabina, lo que está pasando en Honduras en la educación es la falta de presencia y autoridad en cada centro educativo. Para que se lleven una imagen realmente qué es lo que le falta a los centros. Bien, se interrumpió, viceministro. Fíjese que nosotros hemos estado el año pasado visitando casi todo el país y hay una gran cantidad de centros educativos a nivel nacional que nunca suspendieron labores. Durante toda la pandemia hubo escuelas, hubo institutos, por ejemplo en Ciguatepeque, que estuvieron dando clase, que estuvieron trabajando de forma permanente. Yo sí pienso que lo que nos puede ayudar también y que debemos implementar son los programas sociales en educación. Justamente el programa de alimentación escolar es un estímulo para que haya presencialidad plena, es decir, si hay un programa de alimentación escolar que se le va a dar a todo estudiante, se le va a dar un tiempo de comida en el centro educativo, es justamente para que esté en el centro educativo. Se está implementando el programa de la matrícula gratis, pero esto quiere decir que debemos estar presencialmente en el centro educativo. Ya se están haciendo los desembolsos incluso de la matrícula gratis del año anterior y se le ha dado la instrucción a todos los directores y directoras de que estos fondos sean utilizados justamente para mejorar la cuestión hidrosanitaria, para que haya agua en los centros educativos, para que se hagan las reparaciones pertinentes, el programa de becas y todos estos programas lo que pretenden justamente es atraer el joven hacia el centro educativo. Sí sabemos que esto está complicadito, pero si no hacemos el intento, no vamos a sacar adelante el sistema educativo. ¿Están las condiciones para que los niños vuelvan todos a clase, profesor? Sí, mire, don Raúl, yo coincido con usted. En cuanto a que las universidades, si es cierto, tienen que dar el ejemplo, es un buen punto para poder, ¿qué pasa? Para poder partir. Sí, eso de las universidades. Si no van a los de kinder, no va a primaria, no va a secundaria y no va a la universidad, ¿cómo va a estar este país más adelante? Yo no fui buen alumno, porque uno no debe andar mintiendo. Mentira, yo no fui un alumno aplicado que sacaba 100, mentira. Yo nunca lo he hecho. Pero pasaba, y si pote mi papá me regañaba y me decía que me iba a meter al batallón. Y en la universidad tampoco fui un gran alumno. Pero, si cuando uno va y tiene compromiso de ir a clases, si no hay clases en primaria, secundaria, universidad, y seguimos con esto de no ir presencialmente, ¿cómo va? ¿Cuál es el futuro de este país? Aquí todos tenemos familiares. Y todos estamos preocupados por eso, ¿o no? ¿Usted quiere que la gente vaya a la universidad, ¿no? Sí, bueno, aparte que la universidad da el ejemplo, también los chiquitines, como usted dice, van a seguir el ejemplo de las universidades, para que estemos a tono los tres sistemas, ¿cómo es? Los sistemas educativos en Honduras, superior, medio, primario. Entonces nosotros vamos a ir poco a poco, porque ya está. Yo no veo que estemos hablando de algo de que estamos en una virtualidad. En Honduras las clases en el 2022 ya fueron de manera presencial. En un 80% de centros educativos fueron de manera presencial y nadie lo puede ocultar
Esa es una labor que hizo el ministro de Educación, es tener tino, y él acertó en esa decisión, que quizás mucha gente lo criticó. Hoy pues los resultados son esos. No obstante, sabemos que el sistema educativo se atrasó. Pandemia de la corrupción de los gobiernos anteriores, todos los gobiernos anteriores, para no culpar los 12 años, porque siempre decimos 12 años. Ahora todos los gobiernos se descuidaron de la verdadera inversión en educación, todos los países del primer mundo. Aquí no se habla porque nos conviene decir que los países del primer mundo le apostaron a la educación, entonces invirtieron en educación y menos armas. Aquí en Honduras no está en guerra con nadie, por lo tanto yo creo que la inversión en educación es lo más importante para un gobierno. Ajá. En descargo. Yo también, o sea, veo los dos. no, es que definitivamente, doctora, por favor. Sí, gracias, doctor. Las universidades fueron las primeras que volvimos a la presencialidad y se fue aumentando el porcentaje gradualmente. Fuimos los primeros, ¿verdad? Tanto las privadas como las públicas. Así que creo que sí se ha dado el ejemplo, y de hecho de esa experiencia se puede aprender mucho sobre cómo se ha hecho la vigilancia epidemiológica en nuestras universidades, en nuestras clases, y esa experiencia debería ser aprovechada. De hecho, tuvimos la oportunidad el año antepasado de trabajar junto a la Universidad Pedagógica. Doctora, pero si alguien matriculaba, hay un plan para esto. Si alguien matriculaba 4 clases, iba a una en Unitec. Los estudiantes tenían la tendencia a preferir las virtuales No, pero no, al principio, y eso ha ido aumentando la presencialidad. Mi opinión, ¿verdad? Es Sí. mi opinión. Todos tienen que ir a clases presenciales. Es a paja de que por mentiras. Y una vez hay un cipote bien jugando, ¿y por qué no pones atención? No, es que estás poniendo otro. Sí. No. Cada vez hay más presencialidad. Ay, la universidad. definitivamente. No, la autónoma definitivamente. ¿Qué fue a dar risa que tiró? No, por el tema de presupuesto, que no estamos en guerra con nadie. O sea, y que definitivamente los datos, que no son estadísticas, son datos duros, dicen la reducción plena y permanente del presupuesto de la Universidad Nacional, ¿verdad?, para el sistema de educación superior. O sea, realmente estamos en una precariedad presupuestaria que ha venido sumándose en negativo, ¿verdad?, todos estos años. Entonces, sin embargo, vemos que a las estructuras de defensa, de seguridad, cada vez es mayor. Entonces, para mí el pacto fiscal por la educación es un pacto social carente en este país todavía. Para la refundación de este país necesitamos endeudarnos para educación, no endeudarnos para otros sectores, no endeudarnos comprando aviones de guerra. No queremos aviones de guerra. O sea, este país necesita más educación, necesitamos que nuestros niños se alimenten en la escuela, necesitamos maestros bien pagados, necesitamos maestros bien capacitados, necesitamos mejores condiciones de ecosistemas de aprendizaje. No necesitamos más armas. Es más barato una computadora como la que tiene usted, Raúl, que un rifle. Entonces invirtamos en las cosas que tenemos que invertir. Lastimosamente este paradigma, ¿verdad?, de defensa y seguridad está basado en el terror. Vivimos en una cultura del terror, el terror al COVID, el terror a la muerte, el terror a las balas, el terror a que nos violenten. Entonces, el ecosistema de terror vende, el ecosistema de terror satura la mente. Sin embargo, educación es construcción, silenciosa, armoniosa, es paz, pero eso no llama la atención. Y se lo digo porque no está en la mente de los gobernantes, no está en la mente el diálogo de la construcción de un mejor sistema de vida, de un sistema de bienestar. Yo le he dicho, hace unos meses lo dije aquí, el sistema de salud es el sistema de primera línea del bienestar del hondureño. Pero el segundo, el de largo plazo, el que construye patria, es el sistema educativo nacional. Es el INFOP, es la UNA, es la Secretaría de Educación, es la CONEANFO. Entonces, realmente yo no veo un compromiso pleno de estructura fiscal, de estructura financiera, desde el Congreso Nacional, desde la Secretaría de Finanzas, que diga la educación es la salida para el subdesarrollo de este país. Voy a ir al departamento de La Paz. Ahí está, quiere participar, disculpas, que don Osman Villatoro está desde La Paz. Buenos días, don Osman. Buenos días, licenciado Raúl. Buenos días a los panelistas ahí presentes. Como dije el señor viceministro, al compañero Yuri y a los demás doctores de las diferentes universidades, yo soy director de un centro educativo de aquí de Yarumela, La Paz. Nosotros desde el año pasado ya estamos directamente de forma presencial.
la comunidad educativa de la comunidad, igual los padres de familia, nos han exigido que nosotros volviéramos a la presencialidad. ¿Por qué? Porque con la virtualidad habíamos perdido la matrícula de muchos alumnos. Muchos padres no los matriculaban porque miraban que no era funcional. Entonces la decisión se tomó desde el año pasado. Con el apoyo también de la Secretaría de Educación, agradecer al señor viceministro por el apoyo que nos ha brindado en nuestra institución, porque también a los estudios magisteriales, como lo dijeron al inicio, nos proporcionaron los medios de bioseguridad. Ahora nosotros, con la matrícula gratis, tenemos que sacar adelante nuestras instituciones, buscar las medidas o los medios para fortalecernos, como lo dijo nuestro señor viceministro. Por ejemplo, tenemos problemas en las cuestiones de agua, de los servicios públicos que nos contamos en nuestras instituciones, pues nosotros tenemos que fortalecer esas debilidades. Así que muchas gracias y de nuevo felicidades a los panelistas. Licenciado Valladares. Perdón. Quiero aprovechar, ya que acaba de mencionarlo el doctor Raúl López. Sin ciencia no hay desarrollo, sin educación no hay desarrollo, y no nos pueden bajar el presupuesto. Y doctor, usted va a estar de acuerdo conmigo, el presupuesto de ciencia no ha cambiado en 10 años, 50 millones. Seguro que hay muchos eventos que se hacen con mucho más dinero de lo que le dan a la investigación científica. ¿Por qué menciono aquí? Y ojalá que el viceministro pueda ayudarnos en esta campaña que tenemos los científicos del país, porque se le aumenta el presupuesto a CENACYT, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, para que ellos a su vez lo hagan llegar a los investigadores. Lo que se va a hacer en las escuelas este año debería ser monitoreado y sujeto, debe ser sujeto de estudio por los investigadores de las universidades del país. Por ejemplo, ¿por qué las personas, las familias tienen temor a las vacunas? Estudiemos eso, veamos cómo intervenir, cómo resolver las dudas y crear credibilidad verdadera a través de la farmacovigilancia y de la investigación científica, y dando información y tener ese diálogo de incluso los científicos con las familias, con los docentes, porque hay mucha información falsa que circula, ¿verdad? Entonces hay otras cosas que se vienen, señor viceministro. ¿Va a funcionar la vacuna bivalente? ¿Se la vamos a poner a los niños? ¿Conviene o no conviene? Hay debates con eso, ¿verdad? ¿A quién se la vamos a poner? ¿A todo el mundo o solo a los vulnerables? Otras cosas, ¿cómo está la inmunidad natural de los escolares, de los docentes? ¿Y qué vamos a hacer con ello? ¿Cuál va a ser el abordaje de prevención? Esto debe hacerse a través de investigación científica y con todo respeto a los investigadores y a las compañías farmacéuticas de otros países que nos dan datos, pero nosotros somos genéticamente diferentes, tenemos una salud distinta, un medio ambiente distinto y necesitamos datos propios, ¿verdad? Debemos ser soberanos con ese tema. Se promueve, por ejemplo, las vacunas ARN, pero no se nos está diciendo que hay otras vacunas que son más baratas. Pfizer le va a subir de $24 a $100 la dosis de la bivalente este año, cuando tenemos a investigadoras como María Elena Bottazzi, que ya diseñaron junto a otro equipo en Estados Unidos y de la India una vacuna sin patente, la Corbevax. Tenemos el desarrollo de la vacuna Novavax y la Covaxin, que tienen otra tecnología y tienen un perfil de tolerancia mejor que el de las ARN, que tienen pues algunos efectos secundarios problemáticos. Las hemos tenido que usar porque se han salvado vidas, pero tenemos que ver opciones. Y todas estas discusiones y estas decisiones deberían basarse en investigación científica local. Ojalá que pudiéramos hacerlo y hay muchos investigadores en el país que estaríamos disponibles a trabajar con la Secretaría de Educación para ayudar en esta transición y que la población tenga confianza en las decisiones y que tomemos decisiones basadas en evidencia nacional. Entonces, yo sí dejo esa tarea porque hemos estado en la campaña de que se aumente el presupuesto de ciencia, que es el mismo por mucho tiempo, cuando sube defensa, cuando sube el gasto militar, etcétera. Entonces, invirtamos en lo otro también.
Sí, antes del profesor Yuri, Amílcar Sauceda en Tegucigalpa. Don Amílcar. Sí, buenos días, don Raúl, buenos días a todos los invitados. A mí me parece, don Raúl, que hay mucha comodidad en el sistema educativo, tanto superior como en el medio y en la primaria. Parece que las universidades privadas lo que miran es la economía, y la universidad pública, la universidad autónoma, siento que los maestros, los catedráticos se han acomodado, y si les dejan a discrecionalidad el hecho de la educación virtual, solo llaman a los alumnos para decirles que ya no vayan personalmente a la universidad. Me pregunto yo, ¿por qué en Nicaragua, un país que lo tenemos aquí cerquita, nunca cerraron las universidades, ni los colegios, ni las escuelas? Entonces me parece que es una cuestión de comodidad y de beneficios económicos que está utilizando tanto la universidad autónoma como las universidades privadas. Y eso es un mal ejemplo que están dando para la educación primaria en este país. Muchas gracias, don Raúl. Gracias a usted. Me dice Dan Maradiaga, saludos. Es urgente que las escuelas tengan clases presenciales. La educación en línea por internet es una farsa. Los alumnos no aprenden nada y por supuesto es educación lo que Honduras necesita, no balas. Por las balas ha tenido luto la mayoría de las familias hondureñas. Profesor. No cabe duda, es que hemos coincidido con el licenciado, con el doctor Raúl López, con usted también, que está dedicada a la investigación en la Unitec. Yo creí que le iba a dejar por fuera, creí que estaba diciendo, cuando digo usted creía que se refería a mí. No, a ella. Entonces lo que estamos coincidiendo es que cuando yo sentí una risa de ellos, porque yo dije presupuesto, yo no me refería al presupuesto de ustedes, también que se le aumente la autónoma, que le den lo que le corresponde según leyes de la República. Ya dice la Constitución cuál es el presupuesto que tienen que manejar, pero no sé, por mucho tiempo los gobiernos han olvidado esa parte. Pero coincido con ustedes, o ustedes pues, en el tema que yo toqué inicialmente, es que creo que no me di a entender, o ustedes entendieron mal. Honduras no está en guerra. Y si comparamos cifras de todos los gobiernos anteriores, incluyendo da escalofrío ver el presupuesto de defensa y de seguridad. Estamos de acuerdo que somos un país violento y eso no lo podemos esconder, pero nosotros en educación necesita más presupuesto. Vendan el avión presidencial, vendan los helicópteros, vendan las armas, que Honduras no ocupa armas, Honduras quiere deponer. Eso de los helicópteros, bueno, solo hay 6, yo traje los de la Fuerza Aérea aquí, y aquí hay mucha inundación. Esos helicópteros sí que los dejen, porque aquí este es un país con inundaciones y que necesita ayuda en la Mosquita. Eso los helicópteros me parece que los tienen. No, pero yo me refiero a helicópteros de guerra, Raúl. Yo no me refiero a los helicópteros. Si no lo hice volando. Yo traje por eso, entonces, yo traje aquí los de la Fuerza Aérea y explicaron. Y las cosas que necesitan tampoco nos podemos deshacer de ellos. Del avión presidencial que ahora le dicen la morguera porque trae muertos desde México, difícil que lo puedan vender. Donde la presidenta viaja en vuelos comerciales. Y bueno, el otro día pensé que de aquí a Brasil es lejos. Y la señora viaja en vuelos comerciales. En clase económica. Y es difícil, ¿qué dice? Y en clase económica. Y en clase económica. Pero es cierto, las universidades necesitamos, la educación es fundamental, por eso este programa. Porque si no, ¿cuál es el futuro de este país? ¿Cuál es el futuro de los hijos de mis compañeros aquí, que tienen niños pequeños? El futuro del país está en manos de los niños. Y si no hay clases... Bueno. Don Raúl, y es cierto, y la doctora Reina mencionó una cuestión al inicio que es muy válida. Aparte de los contenidos, hay una cuestión que le enseña la escuela, que es la convivencia, es la socialización. Eso no se puede perder. Con el niño en la virtualidad, de lo que estamos haciendo crecer en este país, es otra cosa. Es ese distanciamiento social que no se puede seguir repitiendo. Yo creo que la escuela nos enseña a vivir en sociedad, a podernos comportar en los grupos sociales. Pero yo sí quiero agradecer aquí a mi presidenta, porque de no haber sido por la ampliación presupuestaria que se hizo en educación, no habría en este momento nada de construcciones escolares. Nosotros recibimos un presupuesto que ven 600,000 lempiras para construcciones escolares. Con 600,000 lempiras no se construye ni el piso de una escuela. Y sin embargo se nos aumentó el presupuesto en más de 2,000 millones de lempiras para educación. Por eso se implementó lo de la alimentación escolar,
Por eso el sistema educativo ha empezado a caminar. Más bien desde aquí el llamado a los señores del Congreso, que no nos atrasen el presupuesto, porque esto lo que nos va a generar es un problema. De no aprobar el nuevo presupuesto, tenemos un problema con los docentes. El compañero docente que ha pasado 12 años reprimido, que ha pasado 12 años perseguido, que ha pasado 12 años sin que tenga un reajuste salarial digno, de no aprobar el presupuesto, lo que vamos a tener es una bomba de tiempo en el sistema educativo. Y más bien desde aquí agradecer la paciencia que han tenido los compañeros. Otra cuestión que sí debemos evaluar es cierto, lo de las vacunas. No puede seguir siendo el pueblo hondureño en general víctima de las grandes farmacéuticas. Aquí nomás en el Caribe tenemos el pueblo y el gobierno de Cuba que han hecho sus investigaciones, sus propias vacunas. Cuando vienen aquí los compañeros asesores del Yo Sí Puedo, que otro proyecto para erradicar el analfabetismo en Honduras, ellos tienen 5 vacunas y 5 vacunas de ellos. Igual se pueden hacer negociaciones para ver de qué forma también traemos otro tipo de vacunas y no seguir siendo víctimas de las grandes farmacéuticas que solo buscan la ganancia. Voy a hacer una pausa, pero antes de la pausa, como aquí damos cabida a todo, el licenciado Edgardo Rodríguez está haciendo una denuncia a las autoridades de educación. Poner ahí. A la vista otro acto de corrupción de Libre disfrazado de ayuda. ¿Qué empresa elaboró? ¿Cuánto gastó el Ministerio de Educación y cuándo se convocó a la licitación? Dice Edgardo Rodríguez. En zonas vulnerables con alumnos de 300 centros iniciará pilotaje para usar una gabacha azul. El pilotaje para el uso de la gabacha azul turquesa por parte de los alumnos de las escuelas comenzará en los primeros meses del año lectivo 2023, informaron autoridades de la Secretaría de Educación. Aunque la gabacha será usada a nivel de educación primaria y media, el pilotaje comenzará en unas 300 escuelas, dijo el viceministro de Educación. Edgardo Rodríguez se pregunta, a la vista, dice, no se pregunta, dice, a la vista otro acto de corrupción de Libre disfrazado de ayuda. ¿Qué empresa elaboró esas camisas? ¿Cuánto gastó el Ministerio de Educación? ¿Y cuándo se convocó a la licitación? Voy a una pausa y le pregunto al viceministro sobre esto, el viceministro Jaime Rodríguez, que está con nosotros. Una pausa. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Que dice que es otra movida de Libre, dice. A la vista otro acto de corrupción de Libre disfrazado de ayuda. ¿Qué empresa elaboró? ¿Cuánto gastó el Ministerio de Educación? ¿Cuánto convocó a esa licitación? Con alumnos de 300 centros iniciará pilotaje para usar esa gabacha azul. Viceministro. Sí, muchísimas gracias. Mire, nosotros estamos en ese proceso de cambiar el uniforme. Se va a cambiar el uniforme. Y como se dice ahí, es una prueba piloto. Miren, lo que se quiere es ahorrarle al padre de familia. Un uniforme en promedio le está costando al padre de familia 1.500 lempiras. La gabacha lo que le está costando son 225 lempiras. ¿Qué empresa elaboró eso? ¿Cuánto gastó el Ministerio de Educación? ¿Cuándo se convocó a la licitación? Es que esto todavía está en proceso. Lo que estamos buscando son donaciones para esas gabachas. Es una prueba piloto para ver si funciona. Y en efecto, solo está funcionando o solo se va a aplicar ahorita hasta 6º grado. Los alumnos de educación media, los de ciclo común, van a continuar con el uniforme habitual. Pero sí lo que queremos es ahorrarle al padre de familia. Lo que pasa que hay gente que está tan habituada a vivir en la corrupción que en todo están viendo corrupción. Fíjese que, por ejemplo, el 27 del mes de septiembre, en una reunión en el Consejo Directivo del PAN, y lo que estaba buscando es ver quién va a donar las gabachas. No tenemos nosotros
todavía esos procesos, así como los quieren dibujar, de que estamos contratando. O sea, no es movida eso. Aquí no es movida. La Secretaría de Educación no puede dedicarse a estar haciendo gabachas. Lo que está buscando es ver de dónde se van a gestionar. Pero no es que estamos haciendo contrataciones, licitaciones, o que estamos buscando hacer movida. Sí, no es que alguien funcionario quiere... No, y además, como solo van a ser 2.000 o 3.000 gabachas, igual los establecimientos comerciales van a poder vender la gabacha para los demás estudiantes. Lo que se quiere es ver cómo funciona esto, porque sí se han hecho estudios y, por ejemplo, en educación media sí tienen que ir los estudiantes con uniforme, porque aquí hay un poquito más de conflictividad social, y poníamos el caso de Ligüeras. A propósito, yo estuve en la graduación de Ligüeras, una graduación multitudinaria, llena de gente. Ahí se les olvida el dichoso COVID, cuando vamos a esos eventos de graduación. En educación media sí es más complicadito, porque la conflictividad social hay que tener control quiénes son los jóvenes que están entrando a un centro educativo para que no vayan a ocasionar disturbios. El consejero o consejera debe tener un mecanismo de control, y uno de ellos es el uniforme. Pero no se está haciendo nada de movidas o que quieran pensar que estamos haciendo actos de corrupción en la Secretaría de Educación. Lo que se está haciendo es abaratándole y haciéndole más fácil la vida al padre de familia. Bien, volvemos a eso del COVID. Doctora, ¿tenía algo más? Sobre las vacunas. Las vacunas, sí. Tenía dos imágenes ahí solo para recalcar qué está pasando con esto. Estas son las subvariantes que están circulando en Latinoamérica, son las subvariantes de Omicron. Por eso creemos que hay una transición a la endemia, porque no hemos tenido una nueva variante en más de un año. Seguimos con Omicron, pero con un montón de hijitos, ¿verdad? Entonces tenemos un montón de recombinantes, y esto está documentado ya en Honduras también. Esto es regional, no son las que circulan en el mundo. En China hay otras. En China lo que está circulando es un derivado de la BA.5. Entonces tenemos una sopa de variantes, y de nuevo tenemos que ratificar, como se ve en la siguiente imagen, la importancia de vacunar a los vulnerables. Más adelante, esta es la cobertura de vacunación que tenemos con 2 dosis en todo el país. Datos de la Secretaría de Salud, y lo pueden ver en la página de Unitec también, y vemos que no se ha pasado de 80% en la cobertura con 2 dosis, pero vamos a agregar, hay 2 formas de tener inmunidad para el COVID. La primera es la inmunidad natural, es decir, haberse enfermado, y 2, tener la vacuna. Entonces en Honduras tenemos inmunidad de los 2 tipos, y como todo el mundo anda contagiándose, pues tenemos bastante inmunidad natural, lo cual es probable que nos va a dar un colchón de tiempo mientras pasa esta ola. Y en la siguiente solo quisiera recalcar la importancia de que los maestros y que las familias que tienen personas de mayor edad con problemas de salud, que bajan sus defensas o enfermedades crónicas, que se vacunen. Este es un cuadro tomado de un análisis que hizo la Organización Panamericana de la Salud, oficina en Honduras, y este es el reporte de ellos. La línea azul es porcentaje de vacunación, como ven ahí hay una media nacional de 74.7, y abajo son las muertes. Entonces, toda esa gente que tiene dudas con las vacunas, es cierto, no les gustarán efectos secundarios, etcétera, pero la vacuna ha sido efectiva en una cosa: prevenir la severidad y la mortalidad, y eso va a seguir ocurriendo este año, aunque estemos usando versiones previas de la vacuna, y voy a decir que aprovechemos las que hay, porque va a pasar un tiempo antes de que tengamos más. Es ambivalente con ese superprecio que le está poniendo Pfizer ahorita, no sabemos cuánto va a venir a Honduras. Aprovechemos las que hay antes que se venzan, porque eso va a proteger esos docentes. No tengan duda de que la vacuna sí previene muerte, no va a prevenir el contagio. Entonces hay que enseñarle a los niños también, y eso lo hacen otros países. Los niños se vuelven, como en Asia, donde tienen esta experiencia, y yo se la dejo, señor viceministro, son parte de los comités de bioseguridad de sus escuelas. Son ellos mismos los que van ayudándole a sus pares a dar información sobre bioseguridad y a educarse unos a otros. Obviamente tiene que haber un ente responsable, la Secretaría de Salud en combinación con la Secretaría de Educación, haciendo conciencia sobre quiénes tendrán que vacunarse, y como quedan pocas vacunas va a haber que priorizarlas
a lo que decía, las familias, porque tal vez a los niños, que ya no requieren en este momento más dosis, pero ellos pueden llevarle el virus a la casa, entonces el niño debe ser un agente de educación hacia sus familiares. Entonces esto es importante y yo creo, insisto, que sí debemos en las escuelas trabajar investigadores junto a los docentes para verificar la efectividad y la tolerancia, la presencia de efectos adversos en los niños de estas nuevas vacunas que van a traer. Sí, aquí producción tengo varios puntos para los 4. La Secretaría de Educación anunció que para el 2023, ya lo hablamos, comenzaría a utilizar una gabacha en las escuelas públicas de Honduras. Se debe implementar el uso de la misma, aun y cuando la situación económica del país no es la mejor. ¿Creen que este año lectivo 2023 puede ser un fracaso, como lo anuncian desde la sociedad civil? Hasta el momento, ¿cómo ha sido la decisión que ha tomado la Secretaría de Educación? En Honduras es el único país de la región donde aún el 100% de los estudiantes no regresan a las clases. Sobre eso, viceministro. Bueno, decir que este año va a ser un fracaso, yo creo que estábamos más complicados a inicios del año anterior. Vamos avanzando, se van reconstruyendo centros educativos, se han implementado programas sociales, volvimos a la presencialidad contra todo pronóstico, incluso volvimos cuando habían serias críticas por esta decisión y se demostró que eso fue un acierto. Les repito, incluso de los cooperantes tuvimos la observación de que ese fue uno de los mejores aciertos, haber vuelto a la presencialidad. Así que yo más bien llamo al pueblo hondureño de que no hagamos o no prestemos oídos a estas voces que dicen que vamos a ser un fracaso, porque yo creo que es responsabilidad y debe ser compromiso de todas y todos los hondureños sacar adelante el sistema educativo, porque de esa forma vamos a sacar adelante este país. Le dice don Edgardo Rodríguez, lo que antes era malo hoy es buenísimo. ¿Qué dijeron esos bárbaros sobre mi denuncia? Miente el viceministro. Ya le contestamos, nosotros estamos haciendo las gestiones no para andar comprando gabachas, nosotros estamos buscando donantes y estamos buscando a ver cómo gestionamos esas gabachas sin pasar por estos procesos que usted está mencionando, señor. Don Raúl, ¿qué piensa de todo esto? De lo que he leído, Honduras es el único país que no ha vuelto a la presencialidad. No, definitivamente que la discusión y el diálogo y la energía y el pensamiento se desvíe en cosas políticas, ¿verdad? Dejemos que el Congreso sea el político. O sea, las secretarías de Estado, las instituciones, somos la operación. Entonces, que los políticos se quede con los políticos. Ellos son los que tienen la más alta responsabilidad de la toma de decisiones, pues que resuelvan. Para eso les pagamos como Estado. Y nosotros como instituciones, pues operar donde nos corresponde. Sabemos las dificultades que tenemos, sabemos los grandes retos, y le comentaba antes de la pausa, Raúl, con el tema de Elon Musk y el Starlink, con la conectividad satelital, que fue con lo que empezó usted el programa. O sea, realmente, ¿qué pasa? Yo insisto y le reclamo pues al embajador de Honduras en Estados Unidos, ¿cómo va esa gestión? El canciller, no sé cómo se llama. Sí, el señor canciller pues lo publicó y dijo que estábamos en negociaciones. Entonces, si el servicio exterior tiene un alto costo para el Tesoro Nacional, que el servicio exterior rinda, ¿verdad? Entonces el canciller Reina lo dijo el 29 de octubre, se lo celebramos, lo acompañamos como Universidad Nacional, estamos pendientes de lo que está pasando con el programa espacial a nivel global, ¿verdad? Este año se lanza el satélite Morazán. Entonces nosotros nos hemos puesto al servicio del Estado, pero sabemos que no es el canciller, o sea, sabemos que hay otros funcionarios que quedan en esa alta responsabilidad. O sea, queremos saber en qué etapa está, porque eso es parte del plan de la República Digital. Desde el Consejo Nacional de Educación, esa discusión coordinada, o sea, está para abordarse como país, como nación, no como sistema. Entonces, realmente, pues... ¿Va a funcionar eso de la República Digital? ¿Qué creen ustedes? Es que debe funcionar, va a funcionar si nos proponemos que funcione, ¿verdad? Nosotros como universidades tenemos conectividad, tenemos 70 campus a nivel nacional, desde lo público y lo privado. Nosotros podemos ser proveedores de Internet, podemos ser la punta de lanza de la alta conectividad, del Internet de las cosas, del Internet 3.0, o sea, nosotros podemos hacerlo. Conatel está al tanto, pero Conatel todavía está trabajando desde el 2G, como digo yo. O sea, no queremos dar el salto. ¿Está atrasado Conatel?
Es que no estamos hablando de tecnología, estamos hablando de la cosmovisión. Nosotros como universidad trabajamos con CONATEL, conocemos al señor Sauceda, conocemos a los directores y estamos en conjunto, hemos hecho temas de ciberseguridad, todo el hub digital del Estado, de protección de datos, o sea, todo eso lo estamos abordando. Sin embargo, siempre tenemos un tope en la cosmovisión, porque al final queremos traer la discusión del Congreso para acá. Entonces yo digo, dejémonos el Congreso, encerrémoslos a los 128, que ellos resuelvan sus pleitos políticos. Nosotros tenemos otras responsabilidades y por eso insisto en que como universidades, como Sistema Nacional de Educación, el INFOP, insisto con el INFOP, que se dedique a la educación. O sea, el señor director del INFOP es candidato a magistrado, excelente por su vida profesional, pero necesitamos que toda la energía y la concentración de los esfuerzos de los que dirigimos las instituciones de educación se concentren en educación, ¿verdad? Yo quisiera tener unas discusiones fuertes, enérgicas sobre estas estrategias educativas y dejar la discusión política en otro momento. Sí, voy a entrar al tema de Cuba también, pero aquí escribe don Edgardo, dice el viceministro Jaime que anda buscando cooperación internacional, pero las autoridades de educación dicen que las van a donar a los pobres, o sea, ya las tienen. Hay contradicciones que muestran la falta de transparencia en eso de las gabachas. Solo están gestionando y nosotros vamos a hacer todas las gestiones pertinentes para colaborarle al pueblo que más lo necesita y abaratarle la vida al padre de familia con la compra de uniformes. ¿Deseo, Raúl? Sí, solo una llamada. Eddie, ¿quién está? Don Luis Estrada, de Cerro Grande. Don Luis. Buenos días, Raúl y sus panelistas. Mire, yo creo que es urgente regresar a la presencialidad. La virtualidad no es funcional en nuestro país. No tenemos las condiciones mínimas. La mayoría de nuestros alumnos que asisten a las escuelas públicas no tienen un teléfono de alta gama, ni internet. Eso provoca deserción y rezago. Yo creo que hay que hacer una campaña por radio y televisión educando a los padres qué deben hacer y qué no deben hacer. Por ejemplo, que si el niño tiene gripe no lo envíe porque va a contaminar a los otros. Porque si el niño tiene fiebre tampoco lo envíe. Es necesario iniciar un proceso de vacunación en cada escuela para llevar un control de quienes están vacunados y quienes no lo están. Es decir, debemos ser creativos. Yo creo que los alumnos de primero, segundo y tercer grado, que son la base de todo el sistema para lo que sigue, deben regresar a la presencialidad urgentemente. Si se prolongara en el caso de esta vacunación, me parece que podrían dividirse, podría ir la mitad de los alumnos de 7 a 9 sin recreo para que no se mezclen y no se contaminen, y la otra mitad del grado ir de 9 a 12 y sin recreo también a las 12. Eso evitaría que se mezclen demasiado y se puedan contagiar. A mí me parece que en esta cosa hay que ser creativos, pero sí es urgente regresar a la presencialidad. Muchas gracias, compañero. Gracias a usted. Solo algo ahí, ponémelo para leérselo también. Es urgente regresar dice don Luis Rolando Estrada Zúñiga, es urgente regresar a la presencialidad. La virtualidad no es funcional en nuestro país. No tenemos las condiciones mínimas. La mayoría de los alumnos asisten al sistema público, no tienen un teléfono de alta gama ni internet. Eso provoca deserción y rezago escolar. Freddy Mendoza, díganle al viceministro de Educación por qué no contrataron maestros nacionales para alfabetizar y cuándo les van a pagar a los maestros cubanos también. Sobre esos cubanos, bueno, ¿cuánto gracias. pueden ayudar los servicios de Cuba en la reestructura del sistema de educación? El sistema de educación cubano debe tomarse como ejemplo para replicar en Honduras, tomando en cuenta la tasa de escolaridad de la isla caribeña, que es elevada. Por cierto, la primera vez que fui a Cuba, contraté un muchacho para que me enseñara. Yo renté un carro, era doctor. El hombre era doctor. Y bueno, yo le enseñé a manejar porque yo quería que me enseñara cómo era Cuba. El hombre era doctor. Eso sí, ahí riqueza no hay, pero educación sí hay. Gracias. Con respecto al padre de familia o al compañero que nos habló, sí queremos decirle que cuando volvimos a la presencialidad se planteó un protocolo para ver cómo nos íbamos a comportar cuando estuviésemos en la presencialidad, y justamente se mencionaban muchas cosas de las que él dice. Si hay un alumno
que tiene fiebre, desde que el alumno está entrando y se detecta que está con fiebre, debe ponerse en un aula de confinamiento y llamar al padre de familia o a la madre de familia para que venga a traerlo. Si sale más de un alumno en un aula que está positivo de COVID, esa sección se va a mandar para la casa para que guarde la cuarentena y luego regresan todos. Hay todo un protocolo para el retorno seguro a la presencialidad. Con respecto a los compañeros cubanos, nosotros no estamos contratando profesores cubanos para que vengan a alfabetizar. Lo que se está contratando son los asesores para que nos expliquen la aplicación del método de alfabetización Yo Sí Puedo. Quienes vamos a alfabetizar somos los profesores voluntarios hondureños, y aquí reitero nuevamente el agradecimiento y el compromiso que estamos teniendo con las organizaciones magisteriales, con las corporaciones municipales, porque son ellos justamente quienes están involucrando en alfabetizar a nuestro pueblo. Lo que queremos es que al final de este gobierno hayamos erradicado el analfabetismo en Honduras y podamos declarar a Honduras libre de analfabetismo. A los compañeros asesores cubanos se les da un estipendio, para que puedan comprarse su alimentación, su transporte y otras necesidades. Por eso, compañeros, no hay pago, lo que hay es un estipendio. Los compañeros cubanos asesores que están viniendo son doctores en educación, y nosotros, si queremos contratar un doctor en educación, por lo menos tenemos que pagarle $3,000. ¿Cuándo le vamos a pagar eso? No tenemos la capacidad para pagarle eso, por eso lo que se les da es un estipendio. Más bien, yo desde aquí quiero reiterar siempre el agradecimiento, porque siempre que se ha necesitado la colaboración, tanto en educación como en salud, hemos contado con la colaboración, con el apoyo y con la solidaridad del pueblo y gobierno de la República Libre de Cuba. ¿Están de acuerdo ustedes con los cubanos, profesor? Nosotros hemos sido testigos de calidad, de honor, cuando se suscribió este convenio, que es una cosa maravillosa, todas las cosas buenas. Ya olvídense de que el comunismo come niños, de que nos van a robar acá, que aquí, que allá, eso, olvídense de eso. Ya no hay que detenernos al analista político, que yo siempre lo admiro, a Edgardo Rodríguez, más bien aconséjenos cómo llevar a cabo este proceso en educación. Ya ¿Ustedes pensar en que los comunistas comen los niños? No, yo quiero referirme no es para Edgardo, que los comunistas comen los niños. Al licenciado Edgardo, que es experto, que yo lo sigo a él en sus debates siempre, porque yo aprendo bastante, pero no hay que detenernos en una gabacha, eso no van a resolver las cosas allá, eso son cosas pequeñas. Yo creo que más bien que usted es el recurso que tiene usted, licenciado Edgardo, porque yo lo admiro mucho. Más bien hay que aprovecharlo para darle un consejo al ministro, al viceministro, a todos, pues, si somos seres humanos. Y aquí los que más saben tienen que dar consejos, pero consejos no hay que detenernos en cosas bajas. Yo miro esas cosas como muy así. Y otra cosa, con los cubanos solo vienen, ellos manifestaron, el viceministro de Educación ha tenido buen contacto con ellos. Los colegios magisteriales, fíjate Raúl, por primera vez histórico, estamos cerca de la Secretaría de Educación, o la Secretaría se acercó a nosotros. Ambas cosas, con el ministro Esponda, con el viceministro Jaime Rodríguez, con Edwin Oliva, que fueron dirigentes magisteriales ellos, no hay que negar eso. Y si aquí hay que decir una cosa, es que el ministro de Educación, Daniel Esponda, mantiene 0 huelga, 0 protesta. Qué raro, ¿qué será? Entonces, aquí la situación es que mantenemos una armonía que no queremos perder, una armonía que el gobierno de la República, a través del ministro Esponda, que podemos dialogar, podemos decirles cosas que en verdad están equivocados, y eso es lo bueno, que los expertos también se equivocan. Así que Oiga, Esponda, ¿por qué no le han hecho huelga? Esa es buena pregunta, y aquí la pregunta se la voy a decir en exclusiva a usted. Ajá. Esponda tiene algo, que Esponda se sienta con la dirigencia a platicar, y lo que vamos hablando se va llevando a cabo poco a poco. ¿O sea, hace lo que ustedes dicen? No. Aquí somos ¿Y qué ríe usted? No, porque no es así lo que dice. Estamos unidos en este trabajo. Ya superamos el tiempo de la confrontación, el tiempo que se le imponía, no es lo el mismo, tiempo que se perseguía al docente, que se reprimía al docente, toda aquella campaña de desprestigio donde se dibujó que el profesor era haragán, que el profesor era delincuente y toda una serie de cosas que se dieron que no son ciertas. Ya no va así. Es que no es cierto. Pero antes Esponda andaba gritando en contra. El sistema educativo sobrevive gracias a la labor de los docentes. Mire, Gemito, algo importante, le decía a Raúl, es que mire, aquí hay una cuestión así. El ministro Esponda fue dirigente magisterial. Y gran gritón. Gritón, pero gritaban contra un sistema. Hoy que está
como gobierno, correcto, que ahora le corresponde este año a Esponda, tienen que darle una oportunidad más. Si este año no resuelve... Está pidiendo al aire que lo dejen. No, de parte de la dirigencia ministerial. ¿Usted está pidiendo que lo ratifiquen? Sí, de parte de la dirigencia ministerial. Que le den otro añito. Los 6 colegios materiales que quedan los 4 años. Los 6 colegios materiales. Oiga bien lo que le digo. Exclusiva, en Canal 11. Los 6 colegios materiales pedimos eso, pero que le corresponde al Ejecutivo, no a nosotros. Pero nosotros ratificamos a Esponda. Hay un buen trabajo por hacer. ¿Ustedes quieren que siga Esponda? Sí, tiene que seguir. ¿Y lo cortan? Bueno, desde ya es decisión del Ejecutivo. No podemos hacer nada. Se les ha hecho político este hombre. ¿Cuál es el futuro de la educación? Invertir en ella, pensar en ella, o sea, que sea un pacto de país, o sea, que el pacto de país no sea sacar un presidente, que el pacto de país no sea cambiar de sistema, no, el pacto de país es por la educación, o sea, que pensemos en eso, o sea, y este programa es una evidencia, pues, o sea, que de cada mes, de cada semana, usted dedica un tiempo público al aire, al tema educativo, ya es un avance sustancial. O sea, estamos inundados de información de muerte. ¿Sabe por qué? Porque yo por eso me pongo de ejemplo. Yo que no fui buen alumno, y un montón de gente no ha sido buen alumno aquí, que salen que son doctores, que unos sí y otros no, pero el ser buen alumno, que bueno, pero no quiere decir que la persona es extremadamente inteligente. Pero por eso ocupamos educación. Que la educación sea parejo en todos lados y tratemos de superar esos 2 años que han sido nefastos en el mundo, no solo en Honduras, pero este país tiene más limitaciones que la mayoría de países del mundo. Bueno, doctora. Así es, y cuando alguien decía que va a ser un fracaso el plan este año, no pensemos así, no es de buenos hondureños. Todos debemos poner nuestra parte del sector en que estamos para que funcione el retorno a la presencialidad en el sistema educativo. Hay un gran rezago que superar, es una tarea realmente monumental, porque esta es una secuela que no se va a quitar en pocos años. Vamos a tener que trabajar duro, muy duro y a todos los niveles, sin duda. Y pues desde el punto de vista de los que estamos en salud, los investigadores, sí insistimos, como lo hicimos el año antepasado, cuando el Observatorio COVID de UNITEC, el Consorcio de Investigadores COVID Honduras, que engloba a 50 investigadores de diferentes universidades, junto a la Universidad Pedagógica Nacional hicimos una propuesta de insumos para la apertura del sistema educativo. Sería muy bueno recuperar algunos de esos materiales, algunas de esas iniciativas y considerarlas para este año, porque para que las familias colaboren, para que esto funcione, tiene que haber articulación, tiene que haber credibilidad y tiene que haber una guía, y el liderazgo aquí es de las autoridades nacionales. Tiene que todo el mundo estar en esa línea y enfocado ahí, tiene que funcionar, le tiene que ir bien a los niños. Entonces, decir va a fracasar no es bueno. Digamos que nos va a ir bien, eso es bendecir, ¿verdad? Decir que nos va a ir bien. Entonces, pongamos todo junto, la ciencia, la inversión, porque esas escuelas necesitan buena ventilación, necesitan agua, ¿verdad? El sector salud, la Secretaría de Salud necesita estar ahí para hacer el testeo, para dar la orientación cuando ocurran casos y controlar brotes. Tiene que haber una gran participación de los medios de comunicación como que durante toda la pandemia fue uno de las columnas informativas de la población, por encima de lo que incluso la Secretaría de Salud logró hacer. Entonces, el futuro depende de nosotros, hagamos que funcione, sería el mensaje. Recuperemos el sistema educativo. Solo leo 2 mensajes. Buenos días, Raúl, y a sus invitados. El gran problema de las autoridades actuales es que llevan un año quejándose. Eso les ha impedido trabajar y ejecutar. La situación actual la sabían, lo demás son meras excusas que ya nadie les cree, dice don Antonio Molina. También por aquí está... buen día. Es que todos los que hacían las huelgas están ahora ganando bien en la Secretaría de Educación, ahora ya no van a detener la educación, dice Héctor Bustillo. Decía, profesor. Solo quiero referirme, cuando coincido con la licenciada Durón, cuando usted hablaba de una sociedad civil, yo no creo que la conciencia de esa sociedad civil es que fracase el sistema educativo público.
¿O será que ellos mismos que aconsejaban a los ministros anteriores, a Hueso, a Escoto, que no vale la pena mencionar aquí a este señor, Escoto, que es un fracaso, la educación retrocedió, eso no fue pandemia, eso fue más allá de la pandemia. ¿Con cariño recuerda Escoto? No, fíjate que no lo recuerdo con cariño, me va a pesar ahora verlo firmando allá los libros en los juzgados, por cosas que hizo en la educación, y hoy su gente está pagando muy caro. Entonces ahora, si nos referimos a una sociedad civil que aconsejó mal a los anteriores ministros de educación, yo creo que se les acabó el tiempo porque no hay chamba para ellos ya ahorita. Fue un fracaso y ahora dejen que esta gente dirija la educación, trabajen por el bienestar de Honduras. Honduras necesita de una buena inversión en educación porque el arma de los pueblos es la educación, dijo Francisco Morazán. Sí, creo que hay logros en educación. El hecho de haber reconstruido, de haber intervenido 1.002 centros educativos es más de lo que se construyó en los 12 años que pasaron. ¿Cómo repite se hizo en un año? En un año se han reconstruido 1.002 centros educativos. ¿O es mentira? No es cierto. Nosotros hemos ido, por ejemplo... ¿Cómo es que en un año hicieron lo que en 12 no? O sea, quisiera creerle que sea cierto, pero materialmente no sé. Explíquemelo porque... A través de las gestiones que se han estado haciendo con los cooperantes... Tan malos eran los de 12 años. 12 años, ustedes en un año vieron A mí eso. me sorprende, por ejemplo, y si usted quiere, hasta podemos buscar fotografías, estamos reconstruyendo, por ejemplo, un instituto en Aguas. Mira, aquel lo quedó viendo como, lo dejé en duda con lo que le pregunté. En Aguas estamos... Es bien... Quiero buscar la palabra correcta. Sí, parece que fuera mentira. No, es bien aventado decir que ustedes hicieron más en un año que en 12, por muy la reata que fueran los otros. Es que yo creo que depende del enfoque y depende de qué es lo que se quiera con educación, porque se gastaba, y lo acaba de decir el compañero Yuri, se gastaba más dinero, se gastaba más presupuesto en estar desprestigiando y en estar confrontando al magisterio que en de verdad querer recomponer la educación. Los compañeros docentes, por ejemplo, este año no se les atrasó el salario, que era uno de los principales puntos de conflicto que había con el magisterio. Cada fin de mes ahí estaban los compañeros haciendo huelga, protestando en finanzas, porque no se les cancelaba a tiempo el salario. Se reconstruyó una escuela agrícola, por ejemplo, en Comayagua, que estaba botada, el proyecto CITA, y ahora está funcionando, es un internado con estudiantes. Lo que pasa que hay también toda una serie de personas que dicen que no hemos hecho nada, pero vámonos al campo y veamos qué es lo que estamos haciendo. ¿Profesor? Sí, que fíjese que más bien este gobierno, hay que alabar lo bueno. 303 docentes fuimos desprestigiados. ¿Está alineado usted con este gobierno? No, yo solo simpatizo con la idea de un progreso que tiene Honduras. Ese es el rescate de Honduras. Y quiero decirle algo, los 303 docentes que fuimos suspendidos por Marlon Escoto y por el finado Alejandro Ventura, este gobierno pagó, fíjese, esos daños. Nos pagó económicamente la suspensión que tuvimos 3 meses. Ya nos pagaron, en diciembre nos pagaron. Y esa era una repregunta, pero mejor no. Pero esa es una cosa que quiero decirle yo, que hay que alabar cosas buenas. Decir que no todo anteriormente fue malo también, pero si yo quiero coincidir en algo, la educación tiene un retroceso y hacia eso le apunta esta nueva administración del ministro Esponda, solo quiero decir eso, y que vamos a trabajar con mucho esfuerzo este año porque el magisterio es la columna vertebral de este sistema educativo público. Gracias al profesor Yuri Hernández, presidente del PRICMA, por su comparecencia esta mañana. Licenciada Reina Durón, doctora, su mensaje final a la población sobre la educación en el país. ¿Qué espera usted este año? Yo espero... Como científica, investigadora, ¿qué espera? Espero un giro, un cambio de timón, igual que toda la población hondureña, porque si no rescatamos el sistema educativo... ¿Cómo evalúa usted el primer año de gobierno de las nuevas autoridades de educación? Hay mucho que ver todavía, tenemos más expectativas, obviamente, porque queremos estar mejor, y en cuanto al sistema educativo tenemos altas esperanzas. Creo que no se puede fallar. Necesitamos un plan articulado, un plan que todos conozcan y en el que todos podamos aportar, porque nuestros niños, nuestros jóvenes están esperando por la acción nuestra. Ojalá que no les fallemos. Gracias. La directora de investigación de IRITEC esta mañana con nosotros, Reina Durón. Doctor Raúl López, director de las carreras técnicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Doctor, comentarios finales y recuérdenle al canciller lo que hay que recordar. Starlink, Elon Musk, tiene el mensaje concreto, embajador en Estados Unidos.
No, para terminar, pues continuar con el diálogo permanente que tenemos, el trabajo conjunto desde el Consejo Nacional de Educación, invitar a todos los actores del Sistema Nacional de Educación a integrarse, a participar de las discusiones, del diálogo para el tema de la refundación de la educación como sustento de la refundación de la patria. Gracias por su comparecencia. Cerramos con el viceministro Jaime Rodríguez. Viceministro, ¿qué le dice a los padres de familia, estudiantes, a todo el pueblo hondureño que queremos educación? Gracias por esta invitación y sí queremos reiterarle a todo el pueblo hondureño nuestro compromiso. Yo coincido con lo que acaba de manifestar aquí el compañero. El proyecto de refundación de esta patria pasa por la refundación de la educación. Seguiremos trabajando incansablemente y aquellas voces que hoy nos dicen que vamos a fracasar son las mismas voces que defendieron el acto de corrupción de los hospitales móviles, y que no se le olvide esto al pueblo hondureño, que esas voces que defendieron la narcodictadura hoy apuestan por un fracaso y hoy no va a pasar. ¿Va a haber, vuelven a clases presenciales todos? Volvemos a la presencialidad plena. Le reitero a los padres de familia, yo creo que no podemos seguir excluyendo nuestros niños, nuestros jóvenes, de que tengan derecho o el derecho que tienen a tener un futuro prometedor. Fíjate que abrir la toma, me alegra que tengan a los profesores, tienen a los profesores de jurado alineados, porque los profesores, la mayoría eran de libre, ¿sí o no? Si eso, ¿a quién tiene derecho a tener su partido político? No es así, hay 3 liberales y un cachoreco y 2 libres. Y que los de libre son liberales también, pues. Bueno, usted lo dice, está bien. Como que yo lo digo y usted no viene del Partido Liberal, ya le olvidó. Sí, ya vengo. No leemos de política, no le conviene. La ventaja es cierto que no hay huelgas, los profesores están alineados con esta administración de Esponda y el viceministro, y está bueno para que vayan a dar clases y no estén con pajas de que no, que hoy vamos a huelga, que paro laboral. No, está bien, profesores, que vayan a clase y que estos señores del gobierno los tengan alineados para que vayan a dar clases. Si los de educación, los colegios magisteriales son de libre, bueno, yo me conformo con que vayan a dar clases los profesores y que no hagan huelga. Está bueno. Gracias a todos. Gracias a usted. Que tengan buen día. Sigan con Canal 11. Gracias. Y Radio Visión Honduras.